Esta es la segunda parte de estos videos donde hemos estado explicando las primeras tres reglas básicas de derivación y estas dos propiedades para el producto de una constante por una función y la derivada de una suma de funciones. Y bueno, en este caso tenemos cuatro ejemplos que vamos a resolver ampliando, utilizando estas dos reglas o propiedades más las tres reglas básicas que ya explicamos en el video anterior. Por ejemplo, resolvimos la derivada de x, pero ahora tenemos 3x, por lo que además de aplicar que la derivada de x es igual a 1, tenemos que considerar que el 3 es una constante que multiplica la función x o la función identidad. Esto nos dice, según la regla 4, que f' de x, la constante no le pasa nada, se pasa igual al resultado. Entonces ese 3 va a multiplicar a la derivada de x. La derivada de x es 1, por lo que el resultado es f' de x va a ser 3 por 1 igual a 3. La derivada de 3x es igual a 3. Vamos a ver el siguiente ejercicio, el número 12, que nos dice f de x es igual a menos 4x a la 5. Tenemos la constante menos 4 multiplicando a x a la 5, que es una función potencia, o es una potencia de x. Entonces f' de x, como nos dice la propiedad o la regla 4, la constante no le pasa nada, esa constante pasa igual, menos 4, y vamos a multiplicarlo por la derivada solamente de x a la 5. Recuérdese que cuando es una función potencia, el exponente pasa como coeficiente, va a ser 5 por x a la 5 menos 1. El nuevo exponente es restarle 1 al 5. 5 menos 1 es 4. Entonces la derivada de x a la 5 es 5x a la 4, y eso está multiplicado por la constante menos 4, aplicando esta propiedad número 4. Los dos números se pueden multiplicar, menos 4 por 5 nos da menos 20, y x a la 4 pasa igual. Entonces el resultado o la derivada de menos 4x a la 5 resulta en menos 20x a la 4. Pasemos al ejercicio número 13. Tenemos cuatro expresiones sumadas y restadas. Entonces tenemos que aplicar la regla 5, que cuando sumemos dos o más funciones, incluso funciona tanto para la suma como para la resta, cada parte se va derivando por separado. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es derivar esta parte menos la derivada de esta parte, más la derivada de esta parte, más la derivada de esta parte. De las cuatro partes que vamos a derivar por separado, la primera es la constante 5 por x a la 6, luego la constante menos 7 por x a la menos 3, luego la constante 8 por x a la 1 medio, y al final solamente tenemos la constante 3. Entonces, aparte de aplicar la propiedad 5 porque se tienen cuatro términos que están en suma y resta, aparte se debe aplicar la propiedad 4 porque x a la 6 está multiplicado por 5. Entonces cada potencia de x está multiplicada por una constante. Bueno, entonces siguiendo esta lógica, vamos a derivar 4 veces, y en las 4 veces tenemos que separar la constante porque esa constante pasa igual, y ya vamos a aplicar las reglas 1 a 3 que nos convengan. Comenzamos con 5x a la 6. El 5 pasa igual, y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de x a la 6. Recuerden que el 6 pasa como coeficiente, va a ser 6 por x. Al 6 le restamos 1, 6x a la 5, esa es la primera parte. Luego tenemos menos 7, que es la constante que multiplica x a la menos 3, se pasa igual, y va a estar multiplicado por la derivada de x a la menos 3. El menos 3 lo bajamos y multiplicamos por x a la menos 3 menos 1. Menos 3 y menos 1 es menos 4, entonces va a estar elevado a la menos 4
recordando que al exponente se le resta 1. Esa es la segunda parte. Y luego tenemos un más 8. Esa constante 8 se pasa igual y lo vamos a multiplicar por la derivada de x a la 1 medio. El 1 medio, que es el exponente, lo bajamos como coeficiente y x a la 1 medio menos 1 nos queda menos 1 medio. Esa es la tercera parte que estamos derivando de esta función. Nos queda por derivar el 3, pero el 3 simplemente es una función constante, no está multiplicado por ninguna potencia de x. Ya sabemos que la derivada de 3 o de una constante es 0, entonces la cuarta parte va a ser más 0. Ya que hemos hecho todo esto, las reglas hemos derivado parte a parte, considerando la suma de funciones y que las constantes pasan igual, lo único que nos queda es simplificar. 5 por 6 es 30x a la 5, menos 7 por menos 3 es más 21, menos por menos más, x a la menos 4, 8 por 1 medio nos va a dar 4 por x a la menos 1 medio, y la constante que su derivada fue 0, ya no la pasamos. Entonces el resultado es este. Este es el resultado de derivar esta expresión. Llegamos al cuarto ejemplo. Tenemos tres términos con suma y resta. Mediante la propiedad 5 nos dice que cada parte de la resta o del sumando o del restando se deriva por separado. Además tenemos radicales que primero hay que convertir a exponentes fraccionarios, y luego tenemos constantes multiplicando en cada uno de los casos, que esas constantes van a pasar igual multiplicando la derivada de cada término. Lo que vamos a hacer primero es convertir todo a exponentes con potencia fracción. Sería 6 multiplicando a x, el 3 de adentro es el numerador y el 4 de afuera es el denominador, 6x a la 3 cuartos. El menos 7x lo pasamos igual, menos 7x a la 5 séptimos, y va a ser menos 2. Si esto aquí lo cambiamos a exponente, perdón, a potencia fracción, va a ser x a la 5 sextos, pero está en el denominador, por lo que hay que llevar al numerador, entonces va a ser 2 multiplicado por x a la menos 5 sextos, va a ser lo que multiplica al menos 2, que es el tercer término. Entonces aquí ya hemos pasado todo a exponentes fracciones y todo está en el numerador. Entonces tenemos tres partes que vamos a derivar. F' de x va a ser el 6, que multiplica la derivada de x a la 3 cuartos. El 3 cuartos lo bajamos y x va a estar elevado a la 3 cuartos menos 1. Recuérdese que un entero es igual a 4 cuartos, entonces 3 cuartos, aquí lo vamos a poner 3 cuartos menos 4 cuartos, que equivale a un entero, nos resulta en un cuarto negativo, entonces x a la menos 1 cuarto. Esa es la primera parte de ese ejemplo o de este problema. Luego tenemos menos 7, esta parte de aquí o de aquí, multiplicando a x a la 5 séptimos. Entonces el 5 séptimos se va a bajar y va a multiplicar a x a la 5 séptimos menos un entero. El entero lo convertimos a séptimos. 5 séptimos menos 7 séptimos nos queda menos 2 séptimos. Entonces aquí es x a la menos 2 séptimos. Cerramos, ahí terminamos de derivar la segunda parte. Vamos con la tercera, menos 2 por el 5 sextos, lo ponemos como coeficiente, menos 5 sextos por x es menos 5 sextos menos un entero. El entero lo convertimos a 6 sextos y entonces aquí nos queda menos 11 sextos. Entonces la última potencia está elevada a la menos 11 sextos. En todos los casos aplicando esta fórmula, la que es la regla número 3, pero el caso donde n es fracción y en 1 incluso es negativo, como el tercer caso.
Para terminar, hacemos las multiplicaciones, que nos quedaría 6 por 3, 6 por 3 es 18, nos quedaría 18 cuartos o 9 medios de x a la menos 1 cuarto. Luego menos 7 por 5, 35 entre 7, pues estos directamente, el 7 de arriba y el de abajo se van a cancelar y nos queda menos 5 multiplicando por x a la menos 2 séptimos, y menos 2 por menos 5 entre 6, menos 2 por 5 es, por menos 5 es 10 positivo entre 6, 10 sextos, que lo podemos reducir a 5 tercios por x a la menos 11 sextos. Este ya es el resultado de este último ejemplo, que planeadamente estaba para que fuera el más difícil. Esto ya está correcto, pero todavía se puede hacer un paso más. Si no queremos exponentes negativos, la x va a bajar a multiplicar al 2, que sería 9 entre 2 por x a la 1 cuarto. Y luego el menos 5 va a estar dividido entre x a la 2 séptimos, y el 3 en 5 entre 3 por x a la 11 sextos. Y además se pueden regresar a radicales si se desea, pero hasta aquí el procedimiento es correcto. Muchas gracias.